Una exnovia seguía siendo una presencia imposible de borrar de su pasado. Ese recuerdo seguía siendo lo más vívido de su historia, y también lo que más le incomodaba. Por eso, él sentía que lo mejor era sacarla de su memoria por completo. Mientras arrancaban las ceremonias de ingreso en primavera, él solo podía emocionarse pensando en conseguir novia. Al prepararse para su debut en la preparatoria, decidió esforzarse al máximo para impresionar a las chicas, aunque otro estudiante se sorprendía por la cantidad de alumnas presentes. Ritsu Osanai, estudiante de primer año, recibió el comentario de que antes debería preocuparse por dar una buena impresión a los profesores. Aún así, conforme avanzaba el día, quedaba claro que para él el amor estaba lejos de ser algo simple. Entendía que no servía de nada torturarse para siempre, porque en el amor no siempre existe una respuesta correcta, y que incluso terminar juntos no garantiza un final feliz. Con esa idea en la cabeza, Ritsu bajó la mirada y se quedó atrapado en sus pensamientos. Cerca de él, una chica se preguntaba qué había hecho mal, dejando al descubierto su confusión y su angustia. Ritsu pensó que bastaba un solo error para que todo se derrumbara. También sintió que las cosas con respuestas claras eran mucho más tranquilizadoras y que, si seguía esforzándose, ese trabajo quizá daría frutos algún día. Entonces se juró que no dejaría que el romance volviera a desviarlo y decidió concentrarse en una vida escolar tranquila. Pero al fijarse en una estudiante de cursos superiores, entendió de inmediato que era Tsuseura Senpai y hasta se dijo que conseguiría una recomendación suya. Al verla leyendo con una presencia tan serena, Ritsu quedó impresionado y pensó que se veía increíblemente madura. Cuando la miró mejor, descubrió que era de segundo año y terminó convenciéndose de que las chicas mayores eran lo mejor. Uno de sus compañeros se burló al notar que incluso sabía en qué salón estaba, dejando claro que eso ya sonaba inquietante. Aún así, Ritsu apenas podía creer que se hubiera reencontrado con Ran desde el primer día. Luego trató de serenarse al pensar que, aunque ella lo notara, eso no significaba nada especial. En ese instante, Ran lo miró con suavidad y le hizo un pequeño saludo con la mano. Ritsu y sus compañeros quedaron en shock al notar que Ran parecía haberlo saludado directamente. Aunque todos a su alrededor insinuaban que ella le estaba haciendo señas, Ritsu intentó convencerse de que seguro no era para él. Ran siguió mirándolo con una expresión serena, como si esperara algo de él. Cuando volvió a levantar la mano, Ritsu se quedó inmóvil y apenas logró entender lo que estaba pasando. Con torpeza total, Ritsu terminó devolviéndole el saludo sin levantarse, rígido de tensión. Justo cuando se preguntaba si todo había sido un malentendido, sonó el anuncio de la siguiente parada y él pensó que Ran no tenía motivo para hablarle. Entonces Ran se acercó y le explicó que, por el momento, tomaría el asiento a su lado. Antes de sentarse junto a él, Ran le recordó que ese lugar había sido reservado para ella, y Ritsu se alteró todavía más. Ya acomodada a su lado, Ran lo saludó con naturalidad y le dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Ritsu reaccionó con un sobresalto brutal, incapaz de ocultar el impacto de tenerla tan cerca. Ritsu entendió con sorpresa que él y Ran habían terminado en la misma preparatoria, y eso le pareció una coincidencia demasiado grande. De inmediato entró en pánico y se preguntó si Ran lo había seguido, pero trató de negarlo diciendo que esa escuela era la opción más lógica por sus notas y por el ambiente de sus clases. Ran soltó una pequeña risa y le comentó con calma que él seguía siendo tan serio como siempre. Ritsu recordó que Tsutsura Senpai siempre había tenido ese tipo de actitud. También pensó que ella tenía un humor muy particular, marcado por esa risa suave que solía escapársele. Luego Ran le reclamó que ni siquiera la había consultado, y Ritsu sintió que esa queja era razonable, aunque también cargada de algo más. Ritsu aflojó de inmediato y negó la idea con una expresión avergonzada. Entonces aclaró que no era tan descarado como para hacer algo así por su cuenta. Ran lo miró con intensidad y le preguntó por qué estaba hablando como si todo hubiera sido culpa de ella. Ritsu se trabó al responder y explicó que ahora solo eran Senpai y Kowai, quedando confundido por la presión del momento. Ran respondió con calma y se preguntó por qué Ritsu estaba reaccionando de una forma tan exagerada. En el silencio del aula, Ran lo observó pensativa mientras Ritsu seguía sin descifrar qué intención escondía su actitud. Ritsu admitió para sí mismo que no tenía la menor idea de lo que Ran estaba pensando, y eso solo lo puso más nervioso. Aún así, se recordó que todo eso ya había quedado atrás y trató de convencerse de que lo correcto era actuar con madurez. Mientras dudaba, Ritsu pensó en Ran como Tsutsura Senpai y reunió valor para mirar de frente ese recuerdo.
Entonces recordó con claridad que ellos dos habían salido en secundaria, y ese hecho volvió todo mucho más delicado. Ran lo llamó por su nombre y le señaló que tenía el labio lastimado, llevando la conversación a una cercanía inesperada pero inocente. Ritsu, confundido, trató de restarle importancia y explicó que quizá el clima seco de esa época también le estaba resecando la boca. Ran le mostró que a ella también le pasaba y admitió con vergüenza que a veces terminaba humedeciéndose los labios sin pensarlo, aunque su mamá la regañaba por esa costumbre. Al verla hacerlo, Ritsu se alteró de golpe, y Ran lo frenó enseguida recordándole que ya no era un niño de primaria. Ritsu se disculpó por lo torpe que había sido, y Ran le señaló con naturalidad que de verdad necesitaba un bálsamo labial. Mientras miraba alrededor, Ritsu insistió por dentro en que había hecho todo lo posible por no meter la pata, y aún así no entendía por qué todo se sentía así. Rodeado por esa incomodidad, Ritsu siguió repitiéndose que sí había tratado de no equivocarse, pero la confusión no se iba. Al pensar en Ran como Tsusura-senpai, Ritsu recordó que siempre había tenido un carácter duro y directo. Aunque intentó convencerse de que eso ya no importaba, Ritsu no pudo evitar avergonzarse al imaginar que todos podían malinterpretar la situación entre Ran y el chico de lentes. Entonces su mente empeoró todo al recordarle que Ran era su exnovia, una senpai popular a la que no veía desde secundaria, y enseguida se obsesionó con cuál debía ser la distancia correcta después de haber terminado. Presa de los nervios, Ritsu se movió de golpe para marcar espacio, y Ran reaccionó con sorpresa ante ese cambio repentino. Ritsu recordó haber escuchado que la distancia cercana entre personas con confianza era de unos 45 centímetros y trató de aferrarse a esa idea para no perder el control. Mientras calculaba cuánto debía alejarse de una ex, Ritsu seguía tan tenso que cada movimiento de Ran lo desarmaba más. Ran notó de inmediato que Ritsu estaba mordiéndose el labio otra vez, y al señalárselo lo dejó todavía más expuesto y avergonzado. Ran pensó que tampoco le encantaba estar tan cerca de él, pero aún así le soltó que ese hábito suyo era terrible y que debía ser más amable consigo mismo. Luego Ran le planteó que, si tuviera los labios completamente resecos y lastimados, eso sería todavía peor. Cuando Ritsu intentó preguntarle a qué se refería, Ran le aclaró que simplemente se veía doloroso. Ritsu-kun se quedó sin reacción, y Ran le hizo ver con calma que él seguía siendo muy problemático, aunque admitió que en realidad no le molestaba esa clase de insistencia. Entonces Ran, sonrojada, le ofreció compartir su bálsamo labial con él. La propuesta dejó a Ritsu completamente en shock, y apenas pudo procesar lo que acababa de escuchar. Mientras Ritsu balbuceaba y decía que no entendía qué estaba diciendo, Ran le respondió que a ella en realidad no le importaban demasiado esas cosas. Al verla tan tranquila, Ritsu solo pudo pensar que Tsusura-senpai de verdad había cambiado muchísimo. Esa actitud lo descolocó tanto que empezó a preguntarse si así se comportaban los estudiantes de preparatoria. Al final, Ritsu trató de convencerse de que sí, que seguramente era algo totalmente normal y que no debía afectarle tanto. Ritsu siguió repitiéndose que todo eso debía ser normal, pero empezó a dudar seriamente de todo lo que creía saber sobre cómo actuaban los estudiantes de preparatoria. Ran le acercó el bálsamo con calma y le preguntó si estaba listo, mientras Ritsu, completamente nervioso, apenas lograba responder. De golpe, Ritsu se apartó y declaró que debían mantener su relación correcta y con límites claros, dejando claro que había entrado en pánico. Aún temblando y rojo hasta las orejas, Ritsu insistió en que algo tan impropio tenía que estar mal, sin poder esconder su confusión. Ran entendió al instante lo que él había imaginado, levantó un dedo y le aclaró con una sonrisa que solo hablaba de tomar un poco con la mano. Luego se rió abiertamente y le preguntó qué clase de idea se había hecho, haciendo que la vergüenza de Ritsu empeorara todavía más. Cubriéndose la boca entre risas, Ran terminó llamándolo pervertido, y el golpe a su orgullo dejó a Ritsu destruido. Mientras Ran seguía sonriendo con picardía, Ritsu solo pudo bajar la cabeza, aplastado por la humillación. Divertida, Ran comentó que Ozanai-kun de verdad era muy gracioso. Entonces apoyó la mano y le recordó que, al final, ellos solo eran una senpai y un kawaii. Mientras salían juntos, Ran se acercó a Ritsu y le confirmó con aparente inocencia que no iban a cruzar esa clase de límite, dejándolo completamente tieso. Con una sonrisa suave y las mejillas sonrojadas, Ran lo miró de una forma que hizo que la confusión de Ritsu creciera todavía más. Ritsu, sudando de nervios, llamó a Tsusura-senpai en su mente y sintió que por fin había entendido algo importante sobre ella.
Entonces concluyó que Ran estaba usando el hecho de ser su ex para jugar con él y divertirse a su costa. Pero al verla de perfil, Ritsu notó una expresión distinta en ella y empezó a dudar de su propia conclusión. Ran se concentró en sus manos y siguió actuando con total naturalidad, como si nada entre ellos hubiera cambiado en lo más mínimo. Cuando anunciaron que la siguiente parada era Higashi Iizuka, Ritsu se preguntó si él era el único que se sentía tan incómodo. Al confirmarle Ran que esa era su parada, Ritsu respondió con torpeza, todavía incapaz de recuperar la compostura. Mientras ella se preparaba para bajar, Ritsu sintió un enorme alivio y pensó que por fin podría calmarse. Entonces Ran se movió un poco hacia él en el asiento, y ese pequeño gesto hizo que toda la tensión regresara de inmediato. Ran se despidió de Ritsu con naturalidad y le hizo saber que ya se vería. Ritsu se quedó helado, todavía sin poder procesar la calma con la que ella actuaba. Para tranquilizarse, Ritsu se recordó que solo se habían encontrado por casualidad ese día. Cuando ella se levantó para cambiar de asiento, Ritsu apenas reaccionó y solo pudo seguirla con la mirada. Un pasajero notó a Ran y comentó que había una chica muy linda allí, dejando a Ritsu aún más desconcertado. Mientras alguien sugería sentarse junto a ella, Ritsu se dijo que eso no tenía nada que ver con él, y Ran soltó que ya iba de salida. En medio de esa tensión, Ritsu asumió con firmeza que ahora ellos solo eran senpai y kawaii. Aún así, Ran terminó sentándose a su lado otra vez, y Ritsu se apartó de golpe para marcar distancia. Con el rostro tenso, Ritsu intentó mantener la compostura, pero sus nervios seguían traicionándolo. Justo entonces, Ran le avisó que el autobús ya estaba por arrancar, como si entre ellos no hubiera nada extraño. Ritsu negó al instante que le pasara algo, pero su reacción delató lo mucho que Ran todavía lo desestabilizaba. Intentando sonar normal, Ritsu explicó que en realidad pensaba ir a la librería ese día. Luego admitió que lo había olvidado por completo y dijo que bajaría en la misma parada que Ran, mientras varios pasajeros ya los miraban con curiosidad. En cuanto lo dijo, el pánico lo golpeó y pensó que había sonado demasiado raro, casi como si la estuviera siguiendo. Ran respondió con una calma juguetona y señaló que, aunque él insistía en verla solo como su senpai, su actitud decía otra cosa. Con una sonrisa insinuante, Ran le hizo notar que todavía la trataba como si siguiera siendo alguien muy importante para él. Justo entonces, el anuncio del autobús avisó que la siguiente parada era Funai, y la tensión entre los dos se cortó de golpe. Ran entendió al instante que esa era su parada, y Ritsu apenas logró confirmarlo. Ya caminando juntos afuera, Ritsu señaló la dirección de la librería y se aferró a ese tema como única forma de no perder la calma. Mientras avanzaban, Ran lo detuvo con un comentario suave, dejando claro que aún no había terminado de hablar con él. Mientras se alejaba, Ran le dijo a Ritsu que le había gustado verlo hoy, y eso lo descolocó todavía más. Ritsu se quedó en silencio, incapaz de responder mientras trataba de asimilar lo que acababa de oír. Cuando Ran lo llamó otra vez, Ritsu pensó que quizás solo estaba jugando con él y no supo cómo encajarlo. Ran se despidió con una sonrisa y le dijo que esperaba volver a verlo, cerrando el momento con una ligereza que lo desarmó por completo. Antes de irse del todo, Ran le advirtió que tuviera cuidado con los autos, y esa preocupación serena lo confundió aún más. Ya solo, Ritsu se juró que no permitiría que el romance volviera a desviar su vida. Se repitió que todo acababa mal cuando las cosas quedaban sin una respuesta clara, mientras el ruido de la calle lo arrastraba de vuelta a la realidad. Aún así, el peso de ese encuentro le robó el aire y tuvo que inclinarse para recuperar la compostura. De vuelta en el transporte, siguió aferrado a su decisión y pensó que esas emociones solo terminaban en dolor. Con el rostro tenso y ardiendo de vergüenza, Ritsu entendió que Ran todavía tenía un efecto demasiado fuerte sobre él. Ran comentó a otra chica que Ritsu era su exnovio, y él se quedó helado al escucharlo. Luego Ran añadió que Ritsu había creído que todavía tenía una oportunidad con ella, y Ritsu se hundió todavía más en la vergüenza. Ritsu intentó justificarse diciendo que solo había querido ser amable, pero terminó admitiendo que había entendido todo completamente mal. Aún así, Ritsu se apresuró a dejar claro que jamás pensaría en volver con su ex, intentando rescatar lo poco que le quedaba de orgullo. Cuando anunciaron la siguiente parada, Ritsu trató de ordenar sus ideas y aferrarse a una respuesta definitiva. Al acercarse al botón de parada, se repitió que Ran Tsusura y él no eran nada más que senpai y kawaii. Ya desbordado, Ritsu se obligó a aceptar esa distancia y casi se gritó a sí mismo que no debía pensar en nada más.
Apenas bajó, se tambaleó y reconoció que mantener esa separación era mucho más difícil de lo que quería admitir. Entonces notó a otra senpai esperándolo afuera, y se quedó inmóvil cuando ella se dirigió a él. Con una sonrisa tranquila, ella lo miró confundida y le preguntó qué demonios estaba pensando. Ritsu se apresuró a dejar claro que no debía malinterpretar nada, pero la chica pensó que él había actuado con demasiada desesperación y eso lo dejó todavía más avergonzado.